Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Sociedad Venezolana de Infectología reiteró que los prototipos vacunales cubanos Abdala y Soberana 2 no cuentan con estudios científicos publicados y carecen del aval suficiente para su uso en adultos, niños o como dosis de refuerzo. En ese sentido, recordó que en países como Argentina, para los vacunados con la Sputnik V, las opciones de refuerzo son AstraZeneca, Sputnik Light, Pfizer o Moderna, ninguna disponible en Venezuela, por lo que insiste en la importancia de la procura directa de vacunas como opciones de refuerzo y considera inadecuada la promesa del gobierno de Venezuela de usar Abdala como tercera dosis. Respecto a la variante Omicron, Manuel Figuera Esparza, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, insiste en que aún se debe esperar conocer cuál será su comportamiento, pero subrayó que los países con menores niveles de vacunación son donde se están evidenciando mayores problemas, por lo que reitera la importancia de aumentar la inmunización contra el COVID-19. El punto es que la humanidad entienda cuál es el camino a tomar. Uno de esos caminos es la vacunación. Mientras más personas estén vacunadas, mejor va a ser la protección que vamos a tener desde el punto de vista humanitario. Lamentablemente hay países que no tienen amplios niveles de vacunación. Uno de ellos fue Sudáfrica. De acuerdo al presidente Nicolás Maduro, hasta el domingo el 77.5% de la población había sido inmunizada. Sin embargo, de acuerdo a un monitoreo de la Encuesta Nacional de Hospitales, hasta el 15 de noviembre solo un 36,8% de la población adulta había recibido el esquema completo de alguna de las vacunas que se están aplicando en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. A un mes de que finalice el 2021 avanza el proceso de caracterización e identificación de los cerca de 1.800.000 migrantes venezolanos que según cifras del gobierno están residenciados en el país. La meta es que al cierre de este año 1 millón de migrantes ya tengan el documento físico o virtual, indicó Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia. En este momento llevamos una cobertura de 1.6 millones correspondiente al 92% en tan solo 6 meses. Ahora estamos en el proceso de entrega de los primeros 250.000. No obstante, Marta Duque, líder social que dirige un albergue de paso humanitario para migrantes en la población de Pamplona, en norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela, señala que aunque en teoría el estatuto ofrece garantías para los migrantes, no todos los refugiados están interesados en acceder al documento. Si no vienen con intenciones de venir a trabajar o estabilizarse, muchos no están buscando el acceso a este estatuto. Y como también tiene restricciones porque tiene una fecha de ingreso al país, pues también eso es una objeción. Y otros piensan que a través del estatuto se les van a revisar sus antecedentes, entonces tampoco se registran. Aunque en los últimos meses el tránsito de migrantes ha disminuido, con la llegada de diciembre ha empezado el retorno de familias venezolanas a su país, sostiene Marta Duque, lo que asume un nuevo reto para las autoridades. Ahorita están retornando muchas familias hacia Venezuela por la época de Navidad y me imagino que en enero viene la avalancha nuevamente hacia el interior del país, de Venezuela hacia Colombia. Duque resalta que con la reactivación económica en Colombia ha mejorado la situación de los migrantes, aunque muchos continúan viviendo en las calles en condiciones infrahumanas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. A 5 días de las elecciones generales realizadas en Honduras y de conocerse los resultados preliminares que aún hoy mantienen como virtual ganadora a Xiomara Castro de Zelaya del Partido Libertad y Refundación Libre, toda vez que el último boletín de cómputo del Consejo Nacional Electoral revela que superó el 1.000.000 de votos con más del 60% de las actas escrutadas. Ana Paola Hall, consejera del organismo electoral, dijo que los resultados preliminares responden a que el sistema de digitalización de las actas fue clave y recordó que de acuerdo con la ley tienen 30 días para entregar los resultados finales. Lo mide el pueblo y el pueblo está satisfecho y en paz. No hubo incidentes de violencia, hubo un proceso pacífico y ejemplar con el 70% de participación, cuestión que no se había dado en cuánto tiempo. Creo que desde que retornamos al orden constitucional estamos frente a un proceso del cual las hondureñas y los hondureños debemos sentirnos orgullosos. ¿Estarán listos los resultados de presidencial un 100%? Esperemos que a la brevedad posible. Somos los más interesados definitivamente en poder terminar sobre todo este nivel electivo. Con estos resultados, finalmente el presidente Juan Orlando Hernández reconoció el triunfo de Xiomara Castro. Los resultados reflejan que la señora Xiomara Castro ganó las elecciones. Quiero felicitarla por este medio, por su triunfo electoral. Mi gabinete seguirá trabajando con responsabilidad hasta el cierre del actual periodo constitucional.
Y desde ya he conformado un equipo de transición que facilite al nuevo gobierno asumir labores en tiempo y forma. Confío que las nuevas autoridades continuarán consolidando los avances que esta administración ha alcanzado en los últimos 8 años. Vamos a continuar con el combate contra la pandemia. No podemos bajar la guardia, más ahora que nos acecha una nueva cepa. En cuanto a los resultados de la elección para diputados en el Congreso Nacional, el Partido Libre aún no alcanza el objetivo de obtener la mayoría. Hasta ahora tiene 51 de 128 representantes, manteniéndose como primera fuerza, pero sin la mayoría necesaria para la toma de decisiones importantes. El Partido Nacional, de oposición, tiene 40 diputados y los restantes corresponden a partidos minoritarios. El analista político Olvan Valladares valora que para mantener el equilibrio político, ninguno de los partidos debería obtener el control. Es sumamente delicado y es muy importante para la vida institucional del país. Un Congreso de la República como el que acabamos de tener y que está vacando en próximo enero, no se puede repetir en este país. Ellos son responsables directa e inmediatamente también de todos los problemas que hemos tenido, todos los atrasos, las pandemias, el mal manejo de la administración pública. Por otra parte, la virtual ganadora de las elecciones, Xiomara Castro de Zelaya, sostuvo una reunión con la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Colin Hoey, y reiteró el compromiso de su país de trabajar con el nuevo gobierno, que iniciará su gestión de 4 años el 28 de enero de 2022. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. El gobierno de Nicaragua completó con la colaboración de sus diputados y aliados políticos en la Asamblea Nacional las reformas a la ley orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía, el ente regulador del sector eléctrico y la ley creadora de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica para tratar de sortear las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la cúpula gubernamental del sector eléctrico, pero además nombró a Bruno Mauricio Gallardo como nuevo viceministro de Hacienda y Crédito Público después que autoridades estadounidenses también sancionaran al actual viceministro José Adán Chavarría Montenegro, pero las eventuales repercusiones financieras para Nicaragua por las sanciones internacionales, su salida o suspensión en la Organización de Estados Americanos OEA, así como por el desarrollo de la crisis sociopolítica en la que está inmersa el país, dependerá de la lectura de estos acontecimientos que hagan los representantes de los distintos gobiernos, socios de los organismos multilaterales y que está condicionada por sus lineamientos ideológicos o intereses geopolíticos, como explica el economista y analista político Enrique Sáenz. Sin embargo, esto no tiene una repercusión directa en las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial o el BID. Obviamente sí la hay desde el punto de vista indirecto. Por su parte, el ex precandidato presidencial y ex contrarrevolucionario Luis Flay explicó a La Voz de América que estos movimientos institucionales no le sirven de mucho al gobierno sandinista ante la amenaza de nuevas sanciones y mayor aislamiento internacional. Mira, todos esos cambios que está haciendo es para adecuarse pues, a evadir las sanciones. Pero eso de nada le va a servir. El gobierno norteamericano puede también aplicarle sanciones a los recién nombrados. Luego de las elecciones del 7 de noviembre en las que el presidente Ortega se impuso en ausencia de la oposición para un nuevo periodo de gobierno, tanto Estados Unidos como la Unión Europea impusieron sanciones a varios de sus funcionarios, incluyendo a él mismo y a su esposa y vicepresidenta de la nación, mientras otros países observan aún la situación del país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Ante el anuncio del restablecimiento del programa Quédate en México, autoridades mexicanas aseguraron que el gobierno de Estados Unidos aceptó las preocupaciones de carácter humanitario planteadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador. Entre ellas destacan mayores recursos para albergues y organizaciones internacionales, la protección para grupos vulnerables, la consideración de las condiciones locales de seguridad, de capacidad de albergue y de atención del Instituto Nacional de Migración, así como la aplicación de medidas contra el COVID-19, como revisiones médicas y la disponibilidad de vacunas para las personas migrantes sujetas a este plan. Alberto Cabezas Talavero, vocero de la oficina en México de la Organización Internacional para las Migraciones, consideró que esta política es inhumana y contraria al derecho internacional. Apuntó que los recursos son limitados.
Las necesidades son amplias, ya que a lo largo de la frontera norte se encuentran personas expulsadas bajo el título 42, mexicanos que han sido desplazados de sus entidades de origen por diversas razones y otras que han llegado ahí con la esperanza de cruzar de alguna manera hacia Estados Unidos. Llamó a las autoridades mexicanas y estadounidenses a disponer del presupuesto necesario y establecer coordinación con organizaciones civiles con el fin de atender a las personas en movilidad. Es un programa inhumano y que es contrario al derecho internacional. Sin embargo, sí creemos que hay que estar con las personas que van a ser afectadas por esta medida y lo que queremos es reducir los riesgos que enfrentan las personas bajo este programa en el tiempo que permanezcan en México. Toda la ayuda que podamos recibir de los gobiernos de México y de Estados Unidos va a ser bienvenida porque las necesidades son muchas. Los albergues tienen muchos retos, tienen niveles de ocupación altos y necesitan pues todos los fondos y todo el apoyo que podamos brindarles organizaciones internacionales y los dos gobiernos involucrados. La organización Human Rights Watch ha señalado que a partir de la puesta en marcha de este programa, Estados Unidos envió a México a cerca de 71,000 personas que estuvieron varadas en 6 puntos fronterizos. El gobierno de México precisó en un comunicado que ha decidido que por razones humanitarias y de manera temporal no retornará a sus países de origen a ciertos migrantes que tengan una cita para aparecer ante un juez migratorio en Estados Unidos para solicitar asilo en ese país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. El gobierno del presidente Joe Biden acordó con México el restablecimiento del programa conocido como Quédate en México, que data del gobierno del expresidente Donald Trump y que obliga a los migrantes que presentan solicitudes de asilo a permanecer en territorio mexicano hasta que la Corte de Inmigración en Estados Unidos los convoque para presentar su caso y que fue suspendida en el primer día de la actual administración. El programa será efectivo a partir de la próxima semana y responde a una orden judicial que el gobierno del presidente Biden está intentando contrarrestar luego de la demanda presentada por los estados de Texas y Missouri y luego de que el tribunal ordenara su restitución. Consultada sobre el tema, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, recordó que la Secretaría de Seguridad Nacional había identificado fallas endémicas en el programa sin abordar las causas fundamentales de la migración irregular y añadió: Nos encontramos en una situación en la que estamos bajo un tribunal de justicia que cumple con un fallo judicial y eso es lo que estamos trabajando para implementar en este momento. Hay algunos cambios y exenciones clave que el Departamento de Seguridad Nacional anunció, pero nuestra visión del programa no ha cambiado, dijo. El regreso de los migrantes está previsto a comenzar el lunes 6 de diciembre en una ciudad de la frontera y luego en otras 3. Estas son San Diego, en California, y los cruces tejanos de El Paso, Laredo y Brownsville. Aún no se ha determinado la secuencia. En tanto, y en una declaración de Matthew Reynolds, representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para los Estados Unidos y el Caribe, recordó que la entidad ha expresado desde el principio su seria preocupación por el programa y su impacto en la seguridad de los solicitantes de asilo y sus derechos al debido proceso. Los ajustes anunciados a la política no son suficientes para abordar estas preocupaciones fundamentales, dijo el funcionario, y enfatizó que ACNUR nunca participó en la implementación del programa y que no apoyará la política restablecida, y acotó textualmente: estamos dispuestos a trabajar con todas las autoridades pertinentes para garantizar que las medidas y políticas de asilo y fronteras estén de acuerdo con las leyes internacionales sobre refugiados y derechos humanos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. La variante Omicron del COVID-19 sigue avanzando y aunque lentamente hasta el momento se han reportado 9 casos confirmados, la mayoría en personas vacunadas y relacionadas con viajes, particularmente a Sudáfrica. Todos los pacientes muestran síntomas leves y las autoridades han tomado la inmediata precaución de elaborar su cadena de contactos a quienes se les ha practicado la prueba para el COVID-19 con resultados negativos. Las autoridades insisten en pedir calma a la población y solicitar que
que reporten cualquier caso sospechoso para realizar tareas de prevención y al mismo tiempo recomiendan la vacunación, incluyendo el refuerzo, como la mejor manera de enfrentar esta nueva variante. Hasta ahora todos los síntomas reportados por esta nueva mutación del COVID-19 son leves. Sin embargo, la falta de información en torno a Omicron genera inquietud en gobiernos y científicos de todo el mundo que se apresuran para evitar posibles escenarios que en el peor de los casos podrían llegar a ser catastróficos. Con la llegada de los meses invernales en Estados Unidos se anticipa el aumento de nuevos contagiados por COVID-19 y el presidente Joe Biden presentó una nueva estrategia para hacer frente a la pandemia con un detallado plan que consta de 5 acciones clave y en la que las pruebas caseras del COVID-19 cobran una particular relevancia. Las aseguradoras de salud deben cubrir el costo de las pruebas en el hogar para que, si usted es uno de los 150 millones de estadounidenses con un seguro médico privado, el próximo mes cubrirá la prueba casera del COVID-19. Ahora bien, para aquellos que no estén cubiertos por un seguro privado, vamos a ofrecer pruebas gratuitas en miles de ubicaciones convenientes para que las personas las recojan y se las lleven en un kit de test a su casa. Otra de las medidas anunciadas por el mandatario estadounidense guarda relación con los viajes internacionales y mientras que hasta ahora todos aquellos que volaban a Estados Unidos tenían que presentar una prueba negativa del COVID-19 realizada al menos 3 días antes de su salida, con esta nueva actualización, quienes entren al país deberán portar una prueba negativa realizada el mismo día de su salida, sin importar la nacionalidad o el estatus de vacunación. Esta decisión del gobierno estadounidense complicará en gran manera los planes de viaje para millones de pasajeros que ahora deberán asumir un gasto extra a su presupuesto y se espera que muchos europeos evitarán viajar a Estados Unidos para no tener que lidiar con medidas que podrán suponer un estrés adicional. Este y otros cambios anunciados por el presidente Biden generan confusión e inquietud en una sociedad que luego de casi 2 años de pandemia está mentalmente agotada, según aseguran los psicólogos. Además, otros también se cuestionan cómo volverán a imponer el uso de mascarillas en lugares donde ya no es obligatorio o qué impacto tendrán estas medidas en el mercado económico a las puertas de los festejos navideños. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Luis Enrique Martinelli Linares, que fue extraditado de Guatemala hace algunos días, se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero y conspiración para cometer ese delito a través de actos de corrupción ligados a la constructora brasileña Odebrecht y de participar como intermediario en el pago de $28 millones a un funcionario panameño a cambio de mediar para beneficiar a la empresa brasileña en la adjudicación de algunos contratos. El juez Raymond Adair, que ya había negado la libertad bajo fianza del acusado, preguntó a Luis Enrique Martinelli Linares si entendía la dimensión de declararse culpable y las consecuencias que esto conlleva, y el acusado respondió en repetidas ocasiones: sí, su señoría. Las múltiples acusaciones que pesan sobre uno de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli se procesan judicialmente en una corte del distrito de Brooklyn en Nueva York debido a que las transacciones bancarias se hicieron en este país. Luis Enrique y su hermano Ricardo Martinelli Linares, de 42 años, fueron retenidos por la justicia guatemalteca en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala en 2020, cuando intentaban tomar un avión privado que los llevaría a Panamá, pero luego de ser retenidos, ambos argumentaron ser parte del Parlamento Centroamericano, por lo que intentaron evitar la extradición, una petición que fue negada por las autoridades guatemaltecas. Por su parte, el hijo menor del exmandatario y homónimo Ricardo Martinelli aceptó hace pocos días ser extraditado a Estados Unidos y manifestó ante un juez en Guatemala su intención de renunciar a toda impugnación, aceptando el llamado de las autoridades estadounidenses para responder por los mismos cargos que su hermano. Ricardo Martinelli fue presidente de Panamá entre el 2009 y 2014 durante un periodo de rápido crecimiento económico para este país. No obstante, su gestión se vio empañada por denuncias de presunta corrupción. En 2017 fue detenido en Miami y extraditado a su país posteriormente para enfrentar acusaciones de supuesto espionaje a políticos y periodistas, de las que fue absuelto por segunda vez en días recientes. El expresidente aspira a volver a competir por la presidencia de esta nación centroamericana en 2024. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Honduras y las elecciones generales que se realizaron y los resultados que hasta ahora muestran como virtual ganadora a Xiomara Castro de Zelaya, convirtiéndola en la primera mujer que asumirá la presidencia en ese país. En esta entrevista de nuestro colega Tomás Guevara con Luis Napoleón Larach, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, se pone en contexto el ambiente que experimenta el país a raíz de estos resultados. La voluntad popular se ha expresado. Si bien es cierto, era un voto de rechazo al gobierno actual, también al mismo tiempo se manifiesta y se sintió una esperanza que no existía mucho en nuestra población. De hecho, mucha parte de la migración que se daba, no solamente de la gente humilde que no tenía oportunidades acá, gente que tenía muchas oportunidades y que tenía arraigo en nuestro país, estaba con desesperanza y muchos de ellos han emigrado. Ahora yo creo que se devuelve la esperanza, se abre un mundo de oportunidades para hacer mejor las cosas, porque todos creo que los hondureños hemos pecado por acción u omisión, hemos sido parte de esta problemática que hemos estado viviendo en nuestro país y ahora yo creo que se abren las esperanzas, se restauran las esperanzas para hacer las cosas mejor. Estamos viendo también un mundo de oportunidades que se están dando y es una ventana que tenemos y yo no sé si va a estar por mucho tiempo, pero tanto para el gobierno de Estados Unidos como para la región centroamericana tenemos esa gran oportunidad que se está dando en el tema geopolítico, que es con las inversiones norteamericanas que se están teniendo en China continental, que si se lograra traer un 5, un 10% de esas inversiones a la región centroamericana, no nos daríamos abasto en poder generar tantos empleos que la población necesita. Entonces yo creo que eso sí sería un ganar-ganar para todo el hemisferio de América. El nuevo gobierno se puede prever que va a ser un gobierno pragmático, que apunte más a estas relaciones de ganancia más que ideológicas, que era como la pinta o las preocupaciones que había de fondo. Así es, son resultados preliminares, pero el margen que se está visualizando es bastante amplio y de hecho se está dando pues ya por sentado de que es la virtual ganadora doña Xiomara Castro de Zelaya. El mensaje que ella brindó fue un mensaje de conciliación, de integración, algo muy positivo y de respeto a la institucionalidad del Estado de Derecho, que es algo positivo. Lo hemos escuchado en diferentes participaciones de ella, tanto personalmente como con algunos grupos de empresarios, y todos sabemos que si algo resintió y rechazó la población hondureña fue la falta de respeto que tuvo el gobierno, el partido de gobierno hacia la población. Y yo creo que con la experiencia que ha tenido del presidente Zelaya, con el tema de ser gobierno, van a capitalizar las buenas cosas y los desaciertos que tuvieron en su tiempo, lo deben capitalizar para hacer un mejor gobierno. Yo creo que hay una gran oportunidad. Entendemos que han tenido pláticas con funcionarios norteamericanos del gobierno del presidente Biden y entendemos que tienen grandes posibilidades de trabajar juntos y de aprovechar esa sinergia que se está dando para bienestar de ambas naciones. Los grandes temas de preocupación, corrupción, inseguridad ciudadana, migraciones, ¿se han tratado en esta campaña o la gente se volcó por otras dinámicas? Fue una campaña que se concentró no tanto en propuestas de gobierno, sino que se concentró en una campaña de odio hacia Juan Orlando, el presidente actual, y de terror comunismo, al socialismo del siglo XXI. Pero yo creo que, como dijimos anteriormente, hay un mandato claro. Honduras no es comunista, Honduras lo ha dicho ampliamente. La población hondureña es una población que quiere trabajar en paz, con dignidad, que no quiere que le regalen nada, que quiere generar sus propios espacios. Era Luis Napoleón Larach, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, evaluando el futuro que espera a su país luego de las elecciones del 28 de noviembre. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.